Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Si han leído bien el título y si pensaban que las aguas estaban tranquilas en el universo de nuestras celebridades favoritas, prepárense. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y revelaciones que involucran a Kerem y Hande, una pareja que, seamos honestos, siempre da de qué hablar. Prepárense porque lo que Kerem ha soltado, bueno, simplemente te va a impactar, te va a dejar reflexionando y probablemente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre ellos. Si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse, que es gratis, y activen esa campanita para que les notifiquen cada vez que subimos una de nuestras exclusivas, porque créannos, no querrán perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Hoy, amigos míos, vamos a desgranar una situación que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, un terremoto mediático que ha dejado un rastro de asombro y especulación. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, que ya no quedaban sorpresas que nos pudieran dejar boquiabiertos, aparece Kerem con unas declaraciones que han dejado a Hande y a muchos de nosotros totalmente paralizados, inmóviles ante la pantalla, sin poder dar crédito a lo que nuestros oídos están procesando. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué ha dicho Kerem para dejar a Hande, una mujer conocida por su inteligencia aguda y su capacidad de respuesta, sin palabras, con esa mirada perdida que seguramente ha recorrido millones de feeds en redes sociales? Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a conocer los detalles, las reacciones que ya empiezan a gestarse y todo lo que rodea a este explosivo asunto que tiene a todos comentando. Para empezar, situémonos un poco en el mapa emocional y profesional de estas dos figuras. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos pilares de carisma y talento. Han sido pareja, han sido amigos, han sido compañeros de trabajo en proyectos que han cautivado a miles, y su relación, en todas sus facetas, siempre ha sido objeto de intensos debates y especulaciones en las redes sociales, en los foros de fans y en los medios de comunicación más ávidos de primicias. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizada al milímetro, diseccionada por una legión de seguidores que buscan descifrar las claves de su conexión. Y ahora, cuando parecía que la calma reinaba en su órbita, o al menos eso creíamos nosotros, que seguimos de cerca cada uno de sus pasos, Kerem ha decidido abrir la caja de Pandora, desatar una serie de confesiones que han puesto patas arriba la narrativa que teníamos construida. Las revelaciones de Kerem no son triviales, no estamos hablando de un comentario casual, de una anécdota menor para llenar un vacío en una entrevista. No, señores. Estas son declaraciones que tienen el potencial de cambiar radicalmente la percepción que tenemos de su relación, de su pasado compartido, e incluso de sus futuros individuales. Y lo más impactante, lo que realmente nos ha dejado helados, es, sin duda, la reacción de Hande. Que una persona tan carismática, tan elocuente y con una presencia escénica arrolladora como ella se quede sin palabras, dice muchísimo. Significa que lo que escuchó, o lo que se reveló a través de sus palabras, la ha golpeado directamente, en un lugar que no esperaba, en un punto ciego de su propia historia o de la historia que creía conocer. Hemos estado investigando a fondo, rastreando cada rincón de la información disponible, reuniendo datos de fuentes confiables, revisando cada detalle, cada indicio, para poder traerles la historia completa, o al menos, la versión más fidedigna que podemos ofrecer. Y lo que hemos descubierto es realmente fascinante e intrigante y a veces, un poco doloroso de procesar, porque nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas. Imaginen la escena. Una conversación privada, un momento íntimo y confidencial, o quizás una aparición pública inesperada donde, ante el micrófono, ante las cámaras, Kerem decide por fin compartir algo que ha guardado durante mucho tiempo, algo que ha pesado en su conciencia o que siente que necesita ser dicho. Y ese algo resulta ser algo que sacude todo el panorama, que pone en jaque la estabilidad de las percepciones. Comencemos por el principio de estas revelaciones, desentrañando el misterio que envuelve este acontecimiento. Se dice, y los rumores son fuertes, que Kerem ha hablado sobre un aspecto de su relación con Hande que hasta ahora era un completo misterio para el público, un tabú, un punto ciego en la crónica de su historia juntos. Podría tratarse de un malentendido profundo y persistente, de un secreto compartido que ha permanecido oculto bajo capas de silencio, o quizás de una perspectiva completamente diferente sobre eventos que creíamos conocer a la perfección, eventos que habíamos analizado desde afuera. La clave aquí es la palabra revelaciones.
Esto implica que hay información oculta que sale a la luz, y cuando esa información sale de la boca de Kerem, el protagonista de su propia narración, y afecta directamente a Ande de una manera tan contundente que la deja sin habla, el impacto es innegable. Es cataclísmico. Analicemos las posibles razones por las que Kerem habría decidido hablar ahora, en este preciso momento, y de esta manera tan impactante. ¿Es un intento de liberar una carga que lo ha estado agobiando? ¿Es una forma de aclarar su propia historia, de tomar el control de la narrativa que se ha construido sobre él y su relación? ¿O tal vez hay un componente de querer poner las cosas en su sitio, de corregir una historia que considera injusta, de exponer una verdad que ha sido distorsionada o ignorada? Sea cual sea el motivo o la intención que lo impulse, el resultado es el mismo por ahora. Ande queda en estado de shock, petrificada ante las palabras de quien fue una persona tan cercana. Cuando decimos que Ande quedó sin palabras, no exageramos en absoluto. Imaginen la sorpresa, la incredulidad, quizás hasta un sentimiento de traición profunda o de confusión existencial. Ande, que siempre ha sido conocida por su aplomo, su seguridad y su habilidad para comunicarse de manera efectiva, se encuentra en un estado de mutismo forzado, una parálisis comunicativa que refleja la magnitud de lo que ha escuchado. Esto nos lleva a preguntarnos, con un nudo en la garganta, ¿qué tan graves son estas revelaciones? ¿Qué ha dicho Kerem para conseguir este efecto tan devastador en una persona de su calibre? ¿Qué grieta ha abierto en el tejido de su relación pasada y presente? Una de las teorías que circula con mayor fuerza, y que ha capturado la imaginación de los fans, es que Kerem ha revelado detalles cruciales sobre el final de su relación, o sobre circunstancias específicas que rodearon momentos clave de su historia juntos. A menudo las separaciones de parejas públicas están envueltas en un aura de misterio, en un velo de especulaciones, y es posible que Kerem haya decidido ofrecer su versión de los hechos, una versión que Ande, al escucharla, se ha dado cuenta de que difiere radicalmente de su propia memoria o de lo que ella siempre ha creído, dejándola sin argumentos inmediatos. Otra posibilidad, igualmente intrigante y potencialmente dolorosa, es que Kerem haya hecho una confesión importante sobre sus propios sentimientos o acciones que tuvieron un impacto significativo y quizás negativo en Ande, y que ella desconocía por completo hasta ese momento. Podría tratarse de un error que cometió y que nunca admitió, de una decisión que tomó en secreto y que afectó su dinámica de pareja, o de una perspectiva que él tenía sobre ciertas situaciones y que nunca compartió, dejándola navegando en aguas de una realidad incompleta. Estas son las cosas que cuando salen a la luz, te dejan pensando, vaya, esto cambia todo, redefine la comprensión de un pasado que creíamos tener claro. Y pensemos en el contexto en el que se han producido estas revelaciones. ¿Dónde ocurrieron exactamente estos hechos? ¿Fue en una entrevista televisiva, donde las cámaras grabaron su confesión y las reacciones? ¿Fue en una conversación privada que de alguna manera ha sido filtrada a los medios? ¿O quizás en un comentario público en redes sociales, un post enigmático que ha desatado la tormenta? El entorno en el que se produce una revelación de esta magnitud puede amplificar enormemente su impacto. Si fue algo público, la presión sobre Ande para reaccionar, para defenderse o para aclarar la situación, habría sido inmensa, y su incapacidad para hacerlo solo habría aumentado el drama y el misterio. Ahora adentrémonos en el territorio de la especulación informada. ¿Cuál podría ser el contenido exacto de estas revelaciones que ha dejado a Ande en estado de shock? Si Kerem ha revelado algo que deja a Ande sin palabras, probablemente sea algo que desafía las expectativas, algo que pone en tela de juicio lo que el público creía saber sobre su relación, sobre sus verdaderos sentimientos o sobre las motivaciones detrás de sus acciones. Podría ser algo tan aparentemente simple como un detalle de una conversación que Ande creía privada y que Kerem ha expuesto públicamente, o algo mucho más profundo y complejo como un secreto sobre sus motivaciones, sus dudas o sus verdaderos sentimientos durante momentos clave de su historia. Consideremos la posibilidad de que Kerem haya revelado un sacrificio que hizo por Ande, algo que ella nunca supo o nunca reconoció plenamente, y que ahora se siente abrumada por la magnitud de ese gesto, o quizás, a la inversa. Kerem ha admitido un error o una falla garrafal que tuvo un impacto negativo directo en Ande y ella, al escucharlo, se queda reflexionando sobre la magnitud de sus palabras. Sobre cómo eso ha afectado su vida y su percepción. La verdad, amigos míos, a menudo es mucho más compleja, más gris y más dolorosa de lo que aparenta desde la distancia. Es crucial recordar que si bien estas son especulaciones,
se basan en la premisa lógica de que las revelaciones de Kerem han sido de tal magnitud que han impactado a Ande hasta el punto de dejarla sin habla, sin capacidad de respuesta inmediata. Esto sugiere fuertemente que no se trata de trivialidades, de anécdotas menores, sino de algo que toca fibras sensibles, algo que redefine la comprensión de su relación, de sus personalidades y de su historia compartida. Además de las posibles explicaciones sobre el contenido de estas revelaciones, debemos considerar el impacto que tendrán en la percepción pública de Kerem y Ande. Si Kerem se presenta ante el público como alguien que ha sido sincero, valiente y honesto al compartir una verdad difícil y quizás incómoda, esto podría generar empatía y admiración. Si Ande a su vez maneja la situación con gracia, dignidad y resiliencia, incluso en su silencio inicial, su imagen también podría fortalecerse, mostrando una fortaleza interior que trasciende las adversidades. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estas revelaciones generen controversia, un cisma en la opinión pública. Dependiendo de la naturaleza exacta de lo que Kerem ha dicho, podría haber interpretaciones negativas, críticas hacia él, acusaciones de manipulación, o incluso ataques directos hacia uno o ambos. El mundo del entretenimiento es un campo minado de opiniones, y las verdades ocultas rara vez salen a la luz sin dejar alguna marca, sin generar alguna controversia. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores críticos y analistas. Nosotros intentamos darles una perspectiva equilibrada, entender los matices, las posibles ramificaciones y las diversas interpretaciones de estos eventos. No se trata solo de un chisme pasajero, sino de comprender las dinámicas humanas, las complejidades inherentes a las relaciones, especialmente en el ojo público, y cómo la verdad, una vez revelada, tiene el poder de cambiarlo todo, de reescribir capítulos enteros de una historia. Pensemos en cómo las redes sociales, esos gigantes impredecibles, reaccionan a este tipo de noticias. Sin duda, ya están ardiendo, son un hervidero de comentarios, teorías y debates apasionados. Los fans estarán divididos, algunos apoyando incondicionalmente a Kerem, otros defendiendo apasionadamente a Ande y muchos más especulando sin cesar, construyendo narrativas alternativas. Es fascinante observar cómo una sola declaración, un puñado de palabras, puede encender tantas conversaciones, tantos debates y tantas pasiones en la esfera digital. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato? ¿Habrá una respuesta pública de Ande a estas revelaciones? ¿Veremos una reconciliación, un intento de tender puentes, o una distancia aún mayor entre ellos? Se revelarán más detalles en los próximos días, a medida que la presión mediática aumente. Son preguntas que por ahora quedan en el aire, suspendidas en la incertidumbre. Pero una cosa es segura, el impacto de estas revelaciones de Kerem sobre Ande será duradero, marcará un antes y un después en la forma en que percibimos su historia y quizás influirá en sus futuros individuales. Es importante recordar que si bien disfrutamos analizando sus vidas públicas, desgranando sus historias y compartiendo nuestra opinión, debemos hacerlo con respeto y con la conciencia de que detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay personas con sentimientos, con historias personales complejas y a menudo dolorosas. No conocemos la historia completa, solo la versión que se nos presenta, y debemos abordarla con esa humildad. En resumen, las revelaciones de Kerem a Ande han sido un evento sísmico en el mundo del entretenimiento, un terremoto mediático que ha dejado una estela de asombro y debate. Han dejado a Ande sin palabras, generando un torbellino de especulaciones y discusiones que seguirán alimentando las conversaciones en línea. Ya sea que se trate de secretos pasados que salen a la luz, de malentendidos profundos que salen a la superficie, o de confesiones inesperadas que cambian la perspectiva, el impacto es innegable y las repercusiones aún están por verse, por desplegarse ante nuestros ojos. Llegamos al final de este vídeo, pero la conversación apenas comienza. Kerem ha dejado a Ande sin palabras y nosotros, queridos espectadores, hemos sido testigos de cómo esa noticia nos ha impactado a todos, despertando nuestra curiosidad y nuestras ganas de saber más. Hemos explorado las posibles razones, los impactos potenciales y las especulaciones que rodean este fascinante evento. Es un recordatorio poderoso de que en el mundo de las celebridades, en el circo mediático, siempre hay más de lo que vemos a simple vista, y que las historias más intrigantes a menudo se esconden tras las sonrisas perfectas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis profundo y, esperamos, esclarecedor. Su atención, su tiempo y su engagement son lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más intrigantes y los análisis más detallados. Ahora, queremos saber su opinión, porque este es un tema que merece ser debatido.
¿Qué creen ustedes que Kerem haya revelado para dejar a Ande tan impactada, tan sin palabras? ¿Qué esperan que suceda a continuación en esta fascinante saga? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos, debatir con ustedes y construir entre todos una comprensión más completa de este tema tan candente. Y si han disfrutado de este vídeo y creen que ha sido informativo, intrigante y entretenido, por favor, regálenos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que disfrutan de un buen misterio y de las historias que te dejan sin aliento, para que más gente se una a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal, es la mejor manera de mantenerse al día con nuestro contenido, y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto.